Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de la formación en psicología social. Hoy vamos a trabajar un desarrollo autóctono de nuestra praxis, que se llama crítica de la vida cotidiana, un desarrollo autóctono del psicólogo social y psicoanalista Enrique Pillon Rivière, sumamente importante para el desarrollo de nuestra praxis, ya que tiene que ver con la grupalidad, con lo comunitario, tiene que ver con lo histórico, tiene que ver con lo social y también tiene que ver con el sujeto, por supuesto, porque ya sabemos que todo lo que nosotros trabajamos es ver de qué manera lo vincular impacta en la psiquis del sujeto. Para esto, como les contaba, crítica de la vida cotidiana. Este desarrollo teórico lo vamos a trabajar desde dos libros. El primero es Crítica de la vida cotidiana, que es de Ana Pampliega, de Quiroga y de Josefina Racedo. Es un libro muy interesante, muy importante, y el que hace durante todas sus páginas el desarrollo de esta teoría, ¿no? Además de mostrar y de darnos a conocer una buena cantidad de ejemplos, ¿no?, de el análisis y la crítica de la vida cotidiana. Y el otro libro se llama Enfoques y perspectivas en psicología social, ¿no? También de Ana Quiroga. Dos libros que les recomiendo, si ustedes pueden comprarlos. Hoy van a recibir, junto con la entrega de la clase, van a recibir un capítulo de cada uno de los libros, pero en el caso de que ustedes puedan adquirirlo, va a ser de gran utilidad para toda la vida profesional de cada una de ustedes y de cada uno de ustedes. Bueno, empezar a pensar primero qué es la vida cotidiana, ¿no? ¿A qué le llamamos vida cotidiana y qué pensamos en eso, ¿no? La cotidianeidad, de qué manera se manifiesta, por qué hacemos un análisis de lo cotidiano, qué es lo cotidiano, el trabajo, el estudio, la familia, la política, la economía. ¿A qué le llamamos lo cotidiano, ¿no? ¿Qué es lo cotidiano para nosotros y qué es lo cotidiano en este caso para el tratamiento que vamos a dar dentro de la formación? ¿Qué esconde lo cotidiano? ¿Hay algo detrás de lo cotidiano? ¿Por qué nos manejamos conductualmente de una determinada manera en esto que llamamos la cotidianeidad, la vida cotidiana? Y también pensar por qué haríamos una crítica de la vida cotidiana desde la psicología social. ¿Qué buscamos con eso? Me gustaría leer varias citas de estos libros que les estuve contando recién, pero primero pensemos desde enfoques y perspectivas en psicología social, qué se entiende por vida cotidiana. Y voy a leer una cita a continuación que me resulta interesante para empezar a pensarnos. Dice, ¿qué se entiende por vida cotidiana? Cotidianeidad es la manifestación inmediata en un tiempo, en un ritmo, en un espacio, de las complejas relaciones sociales que regulan la vida de los hombres en una época histórica determinada. A cada época histórica y a cada organización social corresponde un tipo de vida cotidiana, ya que en cada época histórica y en cada organización social se da distinto tipo de relaciones con la naturaleza y con los otros hombres. Podemos caracterizar también la cotidianeidad como el modo de organización material y social de la experiencia humana en un contexto histórico social determinado. A la cotidianeidad subyace entonces el tipo de relación que los hombres guardan con sus necesidades. Hasta aquí, para empezar a pensar
Un poco desde el marxismo también, porque una de las premisas que sostiene el marxismo es que la relación que tiene el hombre en la modificación de la naturaleza, ¿sí? O sea, el trabajo que ejerce el hombre para modificar la naturaleza se lo apropia y es lo que después le permite tener una determinada calidad de vida, ¿no? Eso es el trabajo en sí. La modificación de las condiciones de la naturaleza. Por ejemplo, trabajar la madera, cortar un árbol y hacer un mueble, ¿sí? Entonces lo que dice esta cita que decíamos recién, que les leía recién, es que cada época histórica tiene una organización social determinada respecto de la vida cotidiana, pero subyace a esa organización social y a esa vida cotidiana una determinada relación entre los sujetos. Concretamente, lo que vamos a empezar a pensar es que la vida cotidiana es un análisis de las condiciones concretas de existencia que tienen los sujetos. Y cuando hablamos condiciones concretas de existencia, hacemos referencia a lo material y también a lo vincular y a lo psíquico, porque la manera en que el sujeto satisface sus necesidades, siempre en relación a un otro, en un contexto determinado, en una época determinada, va a producir efectos en su manera de comprender la realidad que está viviendo, ¿no? Hacemos un análisis del sujeto en su contexto, pensamos de qué manera el sujeto planifica su trabajo, planifica la relación que tiene con la naturaleza, que es distinta a la relación que tienen los animales, por ejemplo, con la naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre se relaciona con la naturaleza a través del trabajo, a través de la modificación, la modificación de la naturaleza. A su vez el trabajo es lo que le permite al sujeto también vincularse con otros sujetos. Digamos que transforma a la naturaleza en un objeto de manera planificada y con otros, supone que a partir de ese trabajo el sujeto se identifique dentro de estas condiciones concretas de existencia. ¿Y por qué hablamos de identificación, de trabajo, de materialidad, de naturaleza, de otro sujeto? Bueno, justamente porque en ese intento por satisfacer las necesidades, en estas condiciones concretas de existencia que el sujeto produce y que además puede vincularse a partir de esto con otros, es que vive y comprende su realidad. Recién hablábamos de las épocas, ¿no? Del tiempo. Y podemos pensar que no fue lo mismo la República Argentina de los años 60 en términos de condiciones concretas de existencia que la Argentina del 2020, por ejemplo. La relación entre sujetos y a su vez entre sujetos y trabajo era distinta de la relación entre sujetos y trabajo de la que podemos dar cuenta hoy. ¿Por qué? Bueno, por la época, por los paradigmas de la época, por determinadas creencias, por avances en cuestiones médicas, por avances en cuestiones tecnológicas, digamos, son todas mejoras, depende desde qué punto de vista se vea, podemos pensarlo también, vamos a pensarlo hoy como mejoras que los sujetos hemos
ido experimentando y que han producido cambios en la manera de relacionarnos. Hablamos de una materialidad necesaria para pensar lo material en la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿qué determina las formas de vida? ¿Qué determina las condiciones concretas de existencia? Y determina qué es lo que producimos, cómo lo producimos, con qué medios lo producimos, cómo nos insertamos en el proceso productivo y a su vez, lo más importante, cuál es la distribución social de las percepciones económicas de eso que se produce. Porque la manera de codificar la realidad que tenga un trabajador de una fábrica del conurbano bonaerense, la manera en la cual ese trabajador perciba y se perciba en un contexto determinado va a ser distinta a la manera en que se perciba una persona que sea dueña de una fábrica, no sé, de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Una persona que tenga 150 empleados. Van a ser dos realidades distintas, dos percepciones distintas, pero que van a estar dadas, estas percepciones, por la cotidianidad, por las condiciones concretas de existencia de cada uno. Entonces, la crítica de la vida cotidiana supone pensar y analizar que lo material, que la materialidad, que el trabajo, que la distribución social del trabajo, que la producción y la manera en la cual se produce afecta a la producción de subjetividad de las personas. Producción de subjetividad que no es otra cosa que la manera que tenemos de decodificar la realidad. A su vez, va a estar esta producción de subjetividad también antecedida por una casa, por una familia, por un hogar que introdujeron al sujeto en la cultura y le encomendaron de alguna manera cómo debía, y todo esto es encomillado, cómo debía percibir qué era lo que estaba pasando, ¿no? Digamos, pero a partir de pensar esto, podemos empezar a introducirnos en lo que es la crítica de la vida cotidiana. Digamos que para resumir, pensamos que si las condiciones concretas de existencia determinan al sujeto, la crítica de la vida cotidiana es el objetivo, digamos, es el análisis objetivo de esas condiciones concretas de existencia. Es la manera de pensar de qué forma cada sociedad, al organizar materialmente la distribución de eso que se produce, también organiza la experiencia de los sujetos y la manera en que estos sujetos puedan satisfacer o no sus necesidades, va a ser lo que determine la estructura social que nosotros vamos a empezar a analizar. Crítica viene de crisis. Crítica viene de, mejor dicho, crisis viene de poner en cuestión algo, ¿no? Algo que está dado como obvio, como algo. Lo obvio es lo que tenemos enfrente, ¿no? ¿Para qué va a hacer falta analizarlo si lo tenemos enfrente? Bueno, justamente es eso obvio lo que nosotros como psicólogas y psicólogos sociales tenemos que analizar.
Es ahí en donde se trata de naturalizar una situación determinada. Siempre hubo pobres en el mundo y siempre los habrá, por ejemplo. Eso es, y esto es una de las frases, ¿no?, que se pretende naturalizar. Es ahí en donde tenemos que empezar a pensar nosotros y poder hacer crisis, poder hacer crítica. Digo, el sujeto tiene una doble atadura, ¿no? Por un lado, lo propio inconsciente, lo intrapsíquico, que en tanto sujeto de deseo se manifiesta, el sujeto desea, algunas situaciones son reprimidas y por eso sufre, se le produce displacer y actúa en consecuencia de todo esto. Eso sería lo intrapsíquico. Pero por otro lado, las condiciones concretas de existencia que ya le fueron determinadas por sus antecesores, por el sistema y por lo histórico, también lo atan a una determinada manera de pensar y de comprender la realidad. Entonces, las condiciones concretas de existencia de los sujetos fueron determinadas por esta serie de variables que yo les digo. Y lo subsumen al sujeto a pensar de una determinada manera por ser de una determinada clase social. Hay un ejemplo que a mí me gusta trabajar mucho para que pensemos y que tiene que ver con dos temas de mucha actualidad, ¿no? Primero, esto, ¿no? La crítica a la vida cotidiana es un tema de muchísima actualidad, ad infinitum, digamos, porque nunca deja de ser un tema de interés y de actualidad. Pero el otro también tiene que ver con el feminismo, ¿no? Otro gran tema, otro lugar de debates y de discusiones en torno a cómo se percibe concretamente a la mujer, a sus derechos, a su independencia y demás. No me quiero meter a profundizar en eso, para eso hay otras clases que ya vamos a trabajar, pero sí para analizar las condiciones concretas de existencia, en este caso, de la mujer, o mejor dicho, de dos tipos de mujeres determinadas justamente por las condiciones concretas de existencia. Vamos a poner un ejemplo de una mujer profesional, madre de familia, tipo, casada con un profesional también. A ambos les va bien, ambos trabajan, sostienen su economía, su hogar, ambos pueden darse los gustos materiales porque tienen un trabajo para eso, pueden asistir a la crianza de sus hijos luego de los horarios de trabajo, sus hijos pueden asistir a colegios que les brinden una buena educación y así la vida cotidiana de esta familia transcurre a lo largo del tiempo. Para que esa mujer y para que ese hombre, no vamos a dejar a la mujer del lado de los cuidados domésticos y del cuidado de los niños, como está dado, entre comillas, como le es dado a la mujer ese encargue, no la vamos a dejar ahí. Entonces vamos a decir que para que la mujer y el hombre puedan desarrollarse profesionalmente y para que esa familia pueda desarrollarse económicamente, necesitan que en la casa alguien atienda o se encargue de esos hijos que vamos a pensar que cuando retornan del colegio por la mañana necesitan un almuerzo, ¿no? Como todos los niños del planeta.
entonces, en esa casa de esa mujer profesional que se desarrolla económicamente y que gana el dinero que necesita ganar para vivir la vida que quiere vivir, a esa casa, con ese marido que también en las mismas condiciones la mujer necesita salir a trabajar, tiene que ir a trabajar otra mujer. Que en la generalidad de los casos, 99,9% de los casos, seguramente habrá excepciones, pero no la pongamos en este ejemplo, es una mujer quien se encarga de trabajar en otros hogares que no son los propios, de realizar la limpieza de esos hogares y de atender a los hijos de esos papás y de esas mamás que necesitan trabajar para llevar la vida que quieren llevar. La pregunta es si esa mujer que va a trabajar a esa casa puede satisfacer las necesidades de la misma forma que la otra mujer. Digamos, es una mujer de otra clase social la que tiene que ir a la casa de una mujer de otra clase social para que ésta pueda desarrollarse económicamente en la sociedad de hoy. Digo esto para pensar el feminismo también desde un lugar de desigualdad. No solamente el feminismo tiene que ver, el feminismo y todos los temas, ¿no? Tienen que ver con los derechos de la mujer, los límites en los derechos del varón. Es fundamental dar este debate, y yo sostengo desde lo personal que es un lugar necesario y es el único lugar que podría dar cuenta o hacerle fuerza hoy a todo el resto del sistema que está erigido sobre el patriarcado. Ahora, también pasa esto, que no podemos dejar de analizarlo, que es otra la mujer que va, y es otra la mujer que va porque es de otra clase social. Y aquí entra nuestro trabajo de la crítica de la vida cotidiana, porque esa estructura social, esa manera de repartir los recursos que fueron generados, esa manera de comprender la realidad, o mejor dicho, de decodificar la realidad a partir de las condiciones concretas de existencia, son las que hacen el resto del trabajo. Desde aquí nosotros tenemos que empezar a analizar la crítica de la vida cotidiana. Bien, avanzamos un poco con otra cita del mismo libro de Enfoques y Perspectivas en Psicología Social, que dice que constituyen la cotidianeidad, la familia en la cual nacimos, la familia que constituimos también, la revista que leemos, la televisión, el cine, el teatro, la cocina, las alternativas de la moda, los medios de transporte, el trabajo, el deporte, el sexo, el tipo de consumo, nuestra economía, la música que escuchamos, etc. Cabe indicar que en esa particular organización temporo-espacial, el modo de vivir se transforma en un mecanismo irreflexivo, no consciente, solamente de acción. En tanto se instala en la cotidianeidad ese mecanismo irreflexivo, en tanto la acción no se concientiza, los hechos no son intuidos en su originalidad, no son examinados. Los hechos se aceptan como parte de un todo
conocido, autoevidente, como lo que simplemente es. Los hechos y fenómenos en que vivimos, en los que nos implicamos día a día, se nos presentan como algo que no tiene sentido cuestionar ni problematizar, que no requiere examen ni verificación, ya que constituirían lo real por excelencia. Un poco lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Eso que está dado como es, eso que aparece como lo obvio, eso que no se cuestiona y que comienza a formar parte inconscientemente de lo que es. Eso desde una perspectiva social, desde una perspectiva de la distribución de la materialidad, desde una perspectiva de la manera que se entienda la producción en la vida del hombre, quién es el que debe producir, quién es la que debe producir, pero además de qué manera se reparte eso que se produce, es lo que constituye la vida cotidiana de las personas, en un tiempo y espacio dado, en un lugar geográfico, en una sociedad determinada, con una historia determinada, con una familia, va a ir a decirles, y esto lo digo entre comillas, a esos sujetos, de qué manera tienen que interpretarse en esa vida, en esas relaciones vinculares, y de qué manera van a satisfacer sus necesidades. Eso que aparece cristalizado como algo duro, como algo que no se puede traspasar, digamos, es lo que vamos a empezar a plantear nosotros desde la psicología social y desde una perspectiva crítica. A ver, ¿por qué esto es así? ¿Por qué otra mujer es la que debe ir a trabajar a la casa de una mujer y una de las dos se desarrolla económica, profesional y personalmente de manera muy distinta a la otra? ¿Por qué esto es así? ¿No? Otra de las cuestiones últimamente muy conversadas socialmente, que tiene que ver con la meritocracia, ¿no? ¿Cuál es el mérito que hace cada sujeto para merecer determinada calidad de vida? No lo sé. Lo que sí sé es que, por ejemplo, el hijo de un ferretero en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, cualquiera, en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, el hijo de un ferretero que tiene una gran ferretería en una ciudad de la provincia de Buenos Aires por estos años, va a tener muchas más posibilidades de ser un ferretero de una ferretería grande que una persona que se ha criado en un hogar en donde el trabajo fue aleatorio o en donde se vivía de las changas. ¿Cómo se entiende la meritocracia en este punto? ¿Qué mérito tiene el hijo del ferretero para poder ser el dueño de una ferretería? ¿Ser el hijo del dueño de un ferretero? ¿Ese es el mérito? No lo sé. Tampoco lo pueden explicar mucho porque, digamos, ¿no? Hay cosas que se caen. Digamos entonces que la crítica de la vida cotidiana consiste en el análisis del destino de las necesidades de los hombres y de las mujeres en una organización social determinada, en un contexto determinado y en un momento histórico determinado. El espacio y el tiempo en el que se manifiestan de forma inmediata las relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza, esto que hablábamos al principio de esta clase, en función de la satisfacción de esas necesidades, o sea, las relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza para poder satisfacer las necesidades
materiales, sociales, vinculares, ¿no? Configurarán lo que nosotros denominamos condiciones concretas de existencia. Y las condiciones concretas de existencia son las que determinan al sujeto en ese tiempo histórico dentro de esa sociedad. Bueno, empezamos a pensar la crítica de la vida cotidiana en esta primera entrega y empezamos a hacer un análisis porque es nuestro rol, es nuestro trabajo, o mejor dicho, es una de las acciones que podemos hacer dentro de nuestro rol, el empezar a mí me gusta una palabra que es hacer una delación, ¿no? Hacer un señalamiento de esto que está dado como una situación obvia y que, bueno, no es tan obvia, porque debajo de esa familia que históricamente percibe el trabajo de manera aleatoria, esto quiere decir que durante un tiempo lo tienen y durante un tiempo no lo tienen y que se las tienen que arreglar de otra manera, toda esta situación esconde, subyace a esta situación una manera de repartir lo producido socialmente que no es equitativa a todos los sujetos y que no es equitativa a la satisfacción de las necesidades de todos los sujetos. Sabemos todos que no se satisfacen equitativamente o de manera ecuánime las necesidades en ninguna sociedad capitalista, ¿no? Sabemos todos que mientras muchos gozan de beneficios que tienen que ver con el ocio, con el tiempo libre, con el placer y con el dinero, otros tienen el trabajo aleatorio y no pueden siquiera producir dinero que les permita satisfacer necesidades básicas, ¿no? No estamos inventando nada con esto que estamos diciendo aquí. Entonces es nuestro trabajo pensar, intervenir, operar para que la producción, que es la condición de la vida de los sujetos, genere algo más, algo distinto, genere esto, ¿no? Un de más que le permita al sujeto comprender que, bueno, puede haber otras realidades desde donde pensar, puede haber otras realidades desde donde abordar la propia realidad, y esto entre comillas, que estuvo dada de una manera determinada. Hasta aquí vamos a esta primera entrega de Crítica de la Vida Cotidiana. Espero que estos minutos de video les hayan posibilitado o un mejor análisis de ese material teórico. La idea es trabajar y profundizar. Recuerden por favor estos libros que les comentaba, Perspectivas, Enfoques y Perspectivas en Psicología Social, de Ana Quiroga, muy necesario. Van a recibir un capítulo de este libro y que se llama Crítica de la Vida Cotidiana, de Ana Quiroga y de Josefina Racedo. Ambos libros que vamos a utilizar y vamos a necesitar de su lectura a lo largo de toda nuestra formación en Psicología Social. Tema que viene después de esto es matrices de aprendizaje, interesante para pensar esto, ¿no? Esto que nos es dado, esto que de alguna manera nos es determinado y que nos posiciona en un lugar desde el cual producimos subjetividad y obramos desde allí, ¿no? Para ver cómo afectan a la producción de subjetividad y a las relaciones vinculares también. Les mando un abrazo a todas y a todos. Nos vemos en el próximo encuentro.
Adiós, chau chau.